A mí me parece desolador, Jennifer, lo que oímos, porque es que ya hablamos que no podamos competir contra Estados Unidos, sino que es que ya ni siquiera podemos competir contra Ecuador y Perú. Yo creo que él tiene razón en varias cosas. Claro, le exigimos a los arroceros que sean más productivos para que nosotros no paguemos mayores costos, pero Colombia le impone a su gente unos costos de infraestructura altísimos, todos los costos fijos que nos ha dicho que han subido, los impuestos más altos del mundo, uno de los impuestos más altos del mundo al sector privado, el que está formalizado, entonces de pronto por eso no se formaliza. Hay que hacer carreteras, sistemas de riego, entonces ellos pueden mejorar, pero también si el gobierno les pone un montón de obstáculos, pues no se puede competir contra otros países, y ahí creo que está el meollo de la cosa, porque se pueden meter parches, pero esos parches también supone que el consumidor pague un arroz más caro. Yo creo que tampoco se trata de eso. Y yo no entiendo cómo está funcionando el tema de incentivos, cómo lo maneja el gobierno, porque en verdad si uno entra como un ciudadano, yo hice la tarea de revisar y buscar los incentivos, es muy difícil. La información es súper mínima, no entiende uno si es que definitivamente no hay, obviamente no hay plata, pues supondría uno que no hay incentivos, pero incluso buscarlos, o sea, como un ciudadano normal, que uno es cualquiera, entrar es muy difícil, no se consigue nada. Pero incentivos serían subsidios. Yo creo que ellos están pidiendo es menos impuestos, mejor infraestructura. Pero también precios mínimos. Claro, de corto, de corto plazo. O sea, ese sería el parche al que usted se refiere, para aliviar mientras tanto el problema económico de los arroceros, pero ¿qué vamos a hacer después de esto, no? Es la pregunta. Sí, yo creo que ahorita sí hay que hacer algo, porque uno no puede permitir que se quiebren cientos de productores. Yo digo lo de los incentivos porque fue algo que prometió el gobierno, incentivos al agro, y pues también estamos viendo otra promesa en el aire. Oiga, y 43 kilos de arroz nos comemos por año los colombianos. ¿Ustedes comen mucho arroz? Yo como sí. Full arroz. Full arroz. Sí, mucho. Lucas, ¿usted que está tan calladito hoy? Arroz integral. ¿Qué le dije? No, sí me gusta. ¿Sí? Lo que pasa es que me gusta con algo más. O sea, como con salsita. Cuando el arroz queda como con la salsita de la carne, costa, eso queda maravilloso. En la región Caribe el consumo está por encima del promedio nacional. Pero lo dijo el señor, como el 90 kilos, ¿no? Me sorprendió la diferencia. Sí, 90. Casi el doble. ¿Y eso por qué, no, Oscar? Arroz, la gente pide arroz para todo. No, yo he escuchado a esas personas que dicen, yo sin arroz, el almuerzo sin arroz no es almuerzo. Pero Ana Cristina, y en Medellín colombiano. También, en Medellín comen mucho arroz. Sí. Claro, la bandeja paisa con arroz. Sí, no hay. No, y además es lo que dice Jennifer, que es que hay muchas personas, o por lo menos en la culinaria del día a día en Colombia, pues el arroz es parte del día a día. Incluso si vamos a hablar de los ejecutivos, hay ejecutivos que lo que se vende es el morro de arroz y una carnita así chiquitica y el resto de cositas chiquiticas, pero entonces le hacen como todo ¿cierto? Como llenan el plato es con arroz. El arroz, claro que es un ingrediente que es fundamental en la comida colombiana, y un capítulo especial para la sopita de arroz, que es lo más rico que hay. Y el atollado. Yo crecí escuchando que el arroz no engorda, entonces yo como el arroz no engorda, yo como arroz. No, pero si hace parte, Jennifer, de la dieta y de la nutrición de los colombianos, yo creo que en todas las regiones de Colombia. En el caso del Valle del Cauca también, la chuleta de cerdo pues viene acompañada de arroz, el sancocho de gallina viene acompañado de arroz, el arroz atollado es un plato típico de esta región, o sea, el arroz siempre está presente. Oiga, yo tengo aquí una experiencia, porque cuando viví en España, viví en un colegio mayor que le llaman allá, pero son como residencias universitarias. Había gente de todo el mundo, de Europa, de Latinoamérica, etcétera, etcétera, y el desayuno, el almuerzo y todo era buffet. Entonces había arroz, y básicamente todos los que iban a comer arroz eran los latinoamericanos, todos, porque los españoles pues poco comen arroz, ellos acompañan todo con pan, y decían, ustedes no pueden vivir sin el arroz, y es cierto, y estoy mirando aquí. Pero el arroz está en la paella. Sí, pero digamos que nosotros a todo le ponemos arroz diferente. En el almuerzo y en la cena ponemos arroz, e incluso muchos desayunos con el calentado pues tiene arroz. O el arroz con huevo. Arroz con huevo. Nosotros comemos un pollito sudado sin arroz, no clasifica. Además uno tiene arroz y tiene lo que sea, porque le ponen un atún, un huevo, una tajada, lo que sea, y lo puede complementar. Brasil es el primer consumidor de arroz en Latinoamérica, viene Perú, y en tercer lugar estamos nosotros los colombianos. Así que bueno, si ustedes comen arroz, los estamos leyendo en la línea 301-764-4108. El ojito, pues, para saber cuántas horas han pasado. Acuérdense ustedes de la entrevista con Alfredo Saade, el jefe de despacho, que cuando estuvimos acá lo hemos tenido en 2 ocasiones, una hace más o menos 2 semanas y una la semana pasada,
y pues el señor nos habló de horas para firmar el contrato de los pasaportes entre Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. ¿Tenemos la cuenta de las horas, Lucas? Se la tengo porque Sebastián decía, bueno, dijo horas, pero ¿cuántas horas caben en 8 meses y demás? Es una nueva medida del tiempo. Sí, es porque realmente cuando usted dice horas, Jennifer, pues usted puede estar hablando de... Son horas SADI. En una conversación normal, cuando uno dice en horas le llego, uno está hablando del mismo día. Sí. Y eso fue lo que le entendimos inicialmente al doctor Saade. Él luego nos dijo, no, horas, pero no de hoy. Ok, vamos a ver de cuántas horas estábamos hablando. Entonces, empecemos aquí porque la primera vez que hablamos fue el 2 de julio. No sé si usted se acuerda. 2 de julio, es 16 de julio. Hoy es 16, hace 14 días, hace exactamente 2 semanas. Y si usted cuenta desde ese momento donde fue la primera vez que habló, en horas se firma el contrato con Portugal, han pasado 336 horas. 336 horas. Eso desde el 2 de julio, porque acuérdese que el 10 de julio volvimos a hablar con el doctor Saade, quien, usted ya le hizo la pregunta, pero ¿estamos hablando horas de hoy? ¿O horas de cuándo? Y eso fue el 10 de julio a las 10:50 de la mañana, es decir, hace 6 días, Jennifer, han pasado 5 días y 23 horas o 24 horas ya mal contadas, 144 horas estaríamos hablando. Y ese 10 de julio que yo le pregunté, pero doctor Saade, ¿estamos hablando de horas de hoy? Él dijo que sí. Eso fue un viernes, si mal no recuerdo. Y se suponía que, bueno, estábamos esperando la rueda de prensa, no hubo ni firma de contrato ni rueda de prensa ese jueves. Estábamos esperando que fuera ayer, hoy qué día es miércoles, ayer martes, y tampoco hubo nada. ¿Qué se sabe entonces sobre esa firma, Lucas? Pues sé lo mismo que sabe usted, Jennifer. Nada. Lo que pasa es que desde el gobierno, de hecho acuérdese que ese jueves el jefe de despacho presidencial puso un trino donde decía ya está todo listo, después de algunas conversaciones técnicas está todo listo para firmar con Portugal. Han pasado 6 días desde ese momento y no se ha firmado. Lo que yo sí le puedo decir es que no creo que sea porque el señor Saade no haya querido firmarlo, sino que por supuesto hay muchos trámites que hay que hacer. Usted sabe que además esto es un convenio que no solamente depende de Colombia, sino que depende también de Portugal. Esto tiene que pasar por Consejo de Ministros, tiene que pasar por supuesto por las directivas de la Casa de la Moneda y la Imprenta Nacional Portuguesa. Así que lo que yo le digo es, no creo que esto dependa de que el señor Saade no haya querido firmar, sino que es que hay muchas cosas. Espera un momentico, porque el Consejo de Ministros de Portugal ya había dado la aprobación. Claro, visto bueno por allá antes de marzo. Sí, pero, o sea, es decir, acuérdese que usted tiene, el canciller Murillo firma un memorando de entendimiento. Sí. Hasta ahí, todo claro, pero como decía la canciller Sarabia, y en eso tiene razón, pues eso solamente quiere decir que Colombia y Portugal están de acuerdo en que pueden llegar a un acuerdo y en que puede, digamos, establecerse esa alianza para empezar a hacer los pasaportes. Cuando ya entonces se sientan y se ponen a hablar cómo va a funcionar este proceso, ahí es donde la cosa se empezó a enredar un poquito. Portugal pidió un poquito más de tiempo, eso finalmente llega en marzo, como usted lo dice, pero llega en marzo, digamos, el visto bueno para poder sentarse y firmar. En ese momento la canciller Sarabia sí expresa unos reparos, dice que debe haber la disponibilidad presupuestal para los 10 años, es decir, toca ver cómo va a pasar esto por los siguientes 10 años, porque es que usted acuérdese que Colombia realmente la imprenta no haría los pasaportes en un principio. Esto es un proceso que se va a desarrollar poco ahí a poco. Es clave, porque lo que va a hacer la Casa de la Moneda de Portugal con la imprenta de nosotros, la colombiana, es transferir tecnología, conocimiento, más o menos enseñarnos a hacer las cosas. En 10 años. Y cuando ya hayan pasado 10 años estaríamos nosotros en capacidad, por supuesto, de producir la totalidad de los pasaportes. Es un aprendizaje de 10 años. Es un aprendizaje de 10 años. Bueno, pero yo creo que en el Estado las cosas van con esos tiempos. El problema es que no hemos empezado a contar los 10 años. Pero, es decir, ¿les parece razonable que una entidad se demore haciendo algo 10 años? A mí me parece, o sea, 10 años... Ese es el plazo. Es lo que nosotros vamos a hacer en 10 años. Me parece que es... Sebastián, pero no piensen en los 10 años, piensen que no hemos empezado, no hemos firmado el contrato, por eso estamos poniendo el relojito. Pero no es poner un satélite en Marte, sí, yo creo que 2-3 años no será suficiente. Eso es una de las cosas que se han debatido, Sebastián, como le digo, en un momento, porque se ha hablado de que la imprenta nacional es que no está lista, y eso nos decía el señor Saade cuando hablamos, y es que la imprenta ahorita pues no tiene que tener las máquinas porque no va a empezar a hacerlo. En teoría, en el transcurso de esos 10 años, que son debatibles, que son discutibles por supuesto, ya al final de los 10 años el conocimiento queda en Colombia, porque esa es una de las transferencias que va a haber, y habría equipos que ya quedan aquí en la imprenta nacional. Y personal también, porque tengo entendido que faltarían más de 200 personas para poder tener toda la planta. Mal contadas, la imprenta nacional tiene 250 personas, y serían necesarios al final de estos 10 años más o menos otras 200 para poder hacer los pasaportes. ¿Qué pasa y qué es lo que le estoy diciendo? Cuando llega la canciller Sarabia
y en teoría tocaba firmar, como decía Murillo, en marzo, dice no, yo necesito que esté la asignación de presupuestos futuros por los próximos 10 años y este marco legal tiene que ser un convenio interadministrativo internacional, que tiene toda la lógica, pues porque estamos hablando de Colombia y de Portugal. Eso fue lo que se fue enredando, después eso finalmente las reuniones no se concretaron y llegamos a junio, donde ya la alternativa que veía la ex canciller Sarabia, pues era una nueva urgencia manifiesta y darle una prórroga a Thomas Gregan Sons o a la Unión Temporal. Y quedan 12 días de citas. 2025, sí. Quedan 12 días. Sí, por eso el relojito. Vamos a ver entonces cuántas horas más seguimos contando para la firma de pasaportes, pero lo que está más pronto, Lina, es el inicio de la nueva legislatura de los colombianos, la última de